Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su devocional Viviendo Sabiamente. Hoy, 24 de agosto del 2021, vamos a ver un tema que he titulado El principio de la sabiduría. Todo tiene un principio, es decir, una base fundamental sin la cual no puede vivirse una verdad, un inicio. Ejemplo, el principio de una buena salud es una buena alimentación. ¿Lo has escuchado? La base fundamental de un matrimonio es el amor. Estos son algunos ejemplos de un principio. Veamos qué dice la Escritura sobre el principio de una vida sabia. Y para esto vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hasta ahí la lectura. Hoy quiero hablar acerca del principio de la sabiduría y tres aspectos de este principio de la sabiduría. ¿Qué es este principio de la sabiduría? En primer lugar, el principio de la sabiduría, como dice el verso 7 en su primera parte, es el temor de Jehová. El temor de Jehová. A lo largo de la Escritura encontramos mucho este principio de el temor de Jehová. Pero realmente, ¿qué es el temor de Jehová? En Proverbios capítulo 8, verso 13, encontramos una excelente y completa definición. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, aquí lo que la Escritura nos está enseñando es que el temor de Jehová es que aborrecer el mal. El mal es lo que trae tanto dolor al corazón humano, a la vida y la experiencia humana. El mal es totalmente opuesto a Dios, que es el bien. Por lo tanto, cuando hablamos de el temor de Jehová es aborrecer el mal. Habla de una actitud de humildad y de obediencia a Dios. El temor, por lo tanto, de Jehová implica reverencia, amor y obediencia humilde al Señor. Pero en este verso 13 nos dice algo más, es tener una actitud de rechazar, de aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque el mal es totalmente opuesto a la naturaleza de Dios, que es el bien. Ahora, el libro de Proverbios ahora va a explicar qué es el mal, qué es aborrecer el mal, y lo describe en la segunda parte del verso 3. Dice, por ejemplo, es la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, aborrecer el mal es aborrecer estas cuatro cosas. En primer lugar, la soberbia. Y la soberbia es lo opuesto justamente a la humildad. Y es que Dios en su carácter es humilde. La soberbia es esa actitud de superioridad y de menosprecio a los demás. Es esas personas que humillan a otros, los miran en poco, los explotan. ¡Oh, qué terrible es la soberbia! Pero luego dice la arrogancia, y la arrogancia tiene que ver con la vanidad, que es realmente una raíz que trae tantos males. Hoy vemos una sociedad envanecida, arrogante, que se pasean por encima de Dios, diciendo cosas atrevidas acerca de Dios, blasfemando contra la palabra de Dios. La arrogancia del hombre humilla con su lengua a otros, se envanece en sus logros humanos, sin entender que todo lo ha recibido por Dios. Ahora bien, lo tercero, aborrece, dice, el mal camino. El temor de Jehová, entonces, estamos viendo que es aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia y aborrecer el mal camino. Y esto nos habla de ese camino ancho que Jesucristo dijo que lleva a la destrucción y muchos son los que andan por él. Angosto es el camino que lleva a la vida, pocos son los que la encuentran. Y finalmente dice, y la boca perversa aborrezco.
No hay nada más opuesto entonces al temor de Jehová que estas 4 cosas: soberbia, arrogancia, el mal camino. Ojo, y en el mal camino están incluidos todos los vicios de este mundo, todas las cosas terribles que hoy vemos cada día, que son los caminos del hombre cuando vive apartado de Dios, la corrupción, la inmoralidad. Pero lo cierra mencionando la boca perversa. Oh, las palabras arrogantes y perversas ofenden a Dios. Y por eso la Escritura, en Proverbios capítulo 1, en el verso 7, dice: el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Pero luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí en este verso hay un contraste. Y ahora nos presenta a los insensatos. ¿Qué es un insensato? Una persona que desprecia la sabiduría. Tienen poco a Dios y el temor a Dios. No tiene reverencia a Dios. Muestra lamentablemente ese carácter altivo y soberbio del cual hemos hablado. El insensato desprecia la sabiduría y también la enseñanza. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25, en un hombre llamado Nabal. Nos dice que este hombre Nabal era duro, de malas obras, era un hombre soberbio. Y cuando David fue humildemente a pedirle una contribución para sus hombres en el día de banquete, bueno, este hombre lo despreció. Justamente como hemos visto en el verso número 13 del capítulo 8, encontramos aquí, yo creo, la descripción de este hombre. Un hombre soberbio, arrogante, que andaba en sus malos caminos y tenía una boca perversa. Este hombre no solamente despreció a David, sino era un hombre que no aceptaba el consejo, porque como dice Proverbios 1:7, los insensatos desprecian, ¿qué cosa? La sabiduría y la enseñanza. Dice 1 Samuel capítulo 25 que ninguno de sus hombres podía decirle nada, porque era un hombre insensato. Nadie podría darle un consejo. Por eso ni siquiera se atrevían a decirle que el peligro venía camino a su casa. Su propia esposa va a dar testimonio de este hombre insensato. Por eso, amados, recordemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Número 2, el principio de la sabiduría empieza en casa. 3 verdades te dije con respecto al principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Número 2, el principio de la sabiduría empieza en casa. Sí, qué importante es mirar la casa, pero sobre todo la cuna. Y dice por eso el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dios ha provisto a nuestros padres como esa fuente de instrucción, de enseñanza, de consejo, que a veces lamentablemente despreciamos. Oh, qué terrible. Hoy estamos viviendo una sociedad que mira en poco a los padres, el consejo de sus mayores. Pero ¿qué dice la Escritura? Oye, hijo mío. Y quiero que notes aquí el ruego de Dios para cada uno de nosotros, sobre todo tú joven que me estás escuchando, tú adolescente que estás escuchando este mensaje. Quiero decirte de parte de Dios: oye, hijo mío, por favor, oye la instrucción de tu padre. Esta palabra instrucción tiene que ver con las instrucciones prácticas que da un padre para la vida cotidiana y diaria. Tiene que ver con las cosas que tú tienes que hacer. A veces escuchas a tu padre que te dice: hijo, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que limpiar la casa, tienes que ayudar a tu madre, tienes que ser así, no puedes decir mentiras, no puedes hablar de groserías. Y esas son instrucciones prácticas. Ahora, estas instrucciones de un padre, y aquí quiero decirte a ti, padre, debe ser una responsabilidad que tú tienes que asumir delante de tus hijos, de instruirlos, pero sobre todo instruirlos en la palabra de Dios. Y dice también el verso 8, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, yo quiero simplemente aquí señalar que no es que el padre instruye y la madre dirige. Realmente es un trabajo de equipo. Es una forma poética en que el libro de Proverbios está escrito. Pero de ambos es la responsabilidad de padre y madre instruir y dar dirección. Y esta palabra dirección implica una persona que tiene autoridad para transmitir lineamientos morales, pero también para marcar el sendero por el cual sus hijos deben caminar.
Por esta razón, necesitamos nosotros considerar seriamente lo que dice la Escritura. A lo largo de la palabra de Dios encontramos instrucciones. Por ejemplo, Dios dio instrucciones a su pueblo con respecto a cómo debían educar a sus hijos, porque esto comenzaba en casa. En Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 5, por ejemplo, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Por eso digo que este principio de la sabiduría empieza en casa. Por eso dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Oh, si en el andar del camino de la vida, en el día a día, háblale a tus hijos, dale consejo, dile: hijo, la palabra de Dios dice esto. Pero sobre todo, la instrucción más importante que tienes que darle andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿cuál es? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, porque el temor a Dios tiene que ir acompañado con el amor a Dios. Y esta es la sabiduría. Una persona que vive en sabiduría teme a Dios, respeta, reverencia, obedece a Dios, pero también le ama. Porque no podemos construir una relación de sabiduría basado simplemente en el cumplimiento de normas. Esto tiene que nacer de lo más profundo del corazón. Y finalmente, 3. El principio de la sabiduría es Jesucristo. Qué importante que nosotros meditemos en esto. Porque la palabra del Señor, mira, nos enseña de que el principio de la sabiduría también es Cristo. Él es el principio y Él es el fin. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tener a Cristo es el principio fundamental de la sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Cuando el Señor Jesucristo está en nuestros corazones, Él traerá a tu corazón el temor de Dios y el amor a Dios. Oh, qué precioso cuando nosotros podemos vivir este principio de la sabiduría, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el principio y también es el fin de todas las cosas. Por eso hoy te animo a que tú sigas este consejo. ¿Y cuál será el resultado final si tú sigues este camino? Lo que dice el verso número 9: porque adorno de ¿qué? De gracia serán a tu cabeza y como un collar de adorno a tu cuello. Oh sí, adorno de gracia, porque en Cristo te es dada esa gracia de vivir en sabiduría, en el temor a Dios, en el amor a Dios, y esto respetando y conservando lo que nos enseñaron nuestros padres. Yo recuerdo hasta el día de hoy los consejos de mi padre y de mi madre. No puedo olvidar las cosas que me enseñaron de niño. Por eso, tu mamá, papá, que a lo mejor tienes niños pequeños, hoy es el tiempo que tú te comprometas y aproveches este tiempo para instruirlos en los caminos de Dios. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que el principio de la sabiduría eres tú, oh Señor Jesucristo. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Señor, tú que eres la sabiduría y el poder de Dios, te rogamos, Señor, que forjes en nosotros un corazón que te tema, que nos apartemos del mal, que nos apartemos de la soberbia, de toda cosa mala, Señor, y que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido para morar en nuestro corazón y hacer realidad este principio de la sabiduría. Gracias, Señor. En tu nombre oramos así. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente.
Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.